Uy, 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 ya está, ya está, ya está. Hey, ¿qué tal? Aquí estoy en un nuevo vídeo. Sí, voy por la Garriga y la verdad no sé dónde me va a llevar la ruta. He cogido una ruta 1500 de desnivel, pero bueno, la he empezado un poquito más tarde. Supongo que me ahorraré 300 metros. He subido ya 300 nada más empezar. Eso no es bueno sin calentar. Siempre hay que calentar un poquillo, pero bueno, aquí estoy. Es precioso, se notan las pedregadas, la lluvia del otro día, el granizo. Madre de Dios, cómo está la subidita. Cómo se notan las lluvias. No está fácil ese trozo, nada fácil. Es un torrente y tuvo que bajar el agua, pero bien el otro día. Vamos allá, vamos por aquí, a ver si he escogido el punto. Bueno, lo has cogido, bueno. Vamos para allá. Vamos a seguir. No pasa nada. Vamos a subirlo por en medio. Sin problemas. Y ahora nos vamos aquí. Derecha. Aquí. Por aquí mismo. Y atravesamos recto. Es igual de raíces. No pasa nada. Y ahora me pone a la derecha. No sé si es por aquí. Seguimos subiendo y subiendo. Ya hemos pasado el cim del Puig Graciós. Continuamos Cap Amunt y os puedo decir que en este punto hace fresquillo, porque como sudas, y he sudado bastante subiendo por esa dureza de piedra, resulta que cuando llegas aquí, que no toca el sol, tienes frío. Es impresionante, pero bueno, vamos a seguir pasándolo bien. ¡Uepa! He subido ya otra parte. Dios mío, en mi vida, una rampa del 19%. No podía subir. Es increíble pensar que ahora hace un momento estaba ahí abajo y en nada ya estoy aquí arriba. Todo eso desde ahí es una rampa imposible hasta aquí. Y vengo de ahí arriba. Aquí estoy bajando pista, sí, es verdad, es un currión bastante rápido. Al menos recupero piernas. Bajamos tanto para ver que volver a subir. Ahora estoy pensando, no es que pare, es que estoy pensando. Ve, creo que ese es el San Miquel. Ay, qué puentecito. Madre de Dios, no sé si tengo que ir hacia la derecha. Ay. Hola, buen día. Passing, no, sisplau. Andaban. Adeu. Así ve.
Eso. Uy, 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 uy. Ya está, ya está, ya está. Sí, sí, ve, ve. Gracias. Ah. Hostias. Jo veig complicat pujar, però... No, però grava vídeo. Buah. Tela como está todo. Está destrozado. Pero bueno. Se puede pasar. Ala. Bé, aquí estic, fixeu-vos. Allò, allà al fons és Barcelona, les antenes, vale, Tibidabo, y allò Barcelona, Torre Mafre y demás. O sigui, espectaculares vistes des d'aquí, des del castell de Montbui, que és on m'ha portat ara la ruta. Duríssima la ruta. Sort de la font que he trobat a Sant Feliu de Codines, que m'he pogut banyar gairebé, però bueno. I aquí estic amb el castell, que està totalment derruït gairebé. Bueno, por aquí me estoy metiendo, no tengo ni puñetera idea de dónde estoy, pero al menos estoy en un currión. A ver cómo está. Ay, 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 ya, no pasa nada, se puede pasar por aquí. Pasa que tengo que ir mirando el mapa. Toma ya, salto. Ahí. Izquierdo, supongo. Por aquí, ¿verdad? Mierda. Pues no todo es bajada, chicos. O es por allí, por la derecha. Ni puñetera idea. Vamos a ir por aquí, porque es por donde corre el agua. Ha durado poco el currículum de bajada. Pero bueno. Bueno, no sé ni por dónde voy. Sé que he pasado el polígono este de vigas. Me ha costado encontrar este caminito porque ponía zona inundable. Pero bueno, ahora me veo como si fuera en dirección contraria hacia donde tengo el coche. El punto de salida. O sea que bueno, me lo voy a pasar bien. Ya llegaré. Es igual, pero bueno, de momento aquí está la riera. Hoy baja agua, poquita, pero va bajando agua. Eso es bueno. Y supongo que aquí tiene que haber un puente para cruzarla. La valoración de la ruta es muy dura, mucho, de verdad. O sea, ha sido difícil. Casi 50 kilómetros. Bueno, van a salir 50 hasta donde tengo el coche, y unas subidas muy duras, muy bonito San Miquel del Fai, muy bonito la fuente, el castillo y muchas otras zonas, lógicamente. Y luego toda la naturaleza era espectacular, como siempre, que hay que respetarla, hay que cuidarla. Pero la vuelta se hace dura. Aparte hay mucha carretera. A ver, que estoy precisamente ahora estoy en una rotonda y grabando. Eso no tendría que hacerlo, pero se hace muy dura porque hay mucha carretera también, muchos tramos, y se hace duro. Pero bueno, valoración: 50 kilómetros a saca, 1200 o 1300 metros de desnivel, y a vivir.
a vivir. La próxima, pues no lo sé. Venga, un abrazo, cuidaros mucho.